Lección 1. Comparando opciones. Creo que deberíamos visitar esa tienda para tener más opciones. Qué conveniente. Son razonables los precios allí. Sí, he oído que ofrecen una buena variedad sin gastar una fortuna. Perfecto. Siempre es un placer encontrar artículos de calidad a buenos precios. Exactamente. Además, suelen tener ofertas que hacen que comprar sea aún mejor. Me encantan las buenas ofertas. Siento que estoy haciendo una ganga. Hagamos una lista de lo que necesitamos antes de irnos. Buena idea. Así no olvidaremos nada importante. Estoy deseando ver qué podemos encontrar. Lección 2. La amabilidad entre culturas. He experimentado la bondad de todas las clases de personas donde quiera que he vivido o viajado a lo largo del imperio. Qué hermoso sentimiento. La bondad no tiene límites. De verdad que no. Cada interacción me ha demostrado la naturaleza universal de la compasión. Estoy de acuerdo. Es reconfortante ver cómo la amabilidad puede unir a las personas. Exactamente. No importa a dónde vayas, un simple acto de bondad puede marcar una gran diferencia. Es increíble cómo una sonrisa o una palabra amable pueden alegrarle el día a alguien. Sí, creo que crea un efecto dominó, animando a otros a compartir su bondad también. Por supuesto, es un recordatorio de que todos estamos conectados, sin importar nuestros orígenes. Espero seguir compartiendo amabilidad en mis viajes y en mi vida cotidiana. Lección 3. Planes de vacaciones. Escuché que te irás de vacaciones pronto. Sí, voy a un resort de montaña para relajarme. ¡Qué bien! Me imagino las vistas y el aire fresco. Por supuesto, tengo muchas ganas de hacer senderismo y explorar la zona. Hacer senderismo en las montañas es una experiencia rejuvenecedora. Estoy de acuerdo. Es la manera perfecta de desconectar del ajetreo. ¿Tienes algún sendero específico que planeas recorrer? Sí, he oído hablar de un sendero pintoresco que conduce a una cascada impresionante. Suena increíble. Tendrás que tomar muchísimas fotos. Lección 4. La emoción de la comida callejera. He oído que su comida callejera es increíble. Claro, tengo muchas ganas de probarlo cuando lo visite. Deberíamos conocer las mejores opciones de comida callejera antes de ir. Sí, sería una gran idea. Saber qué probar enriquecerá la experiencia. He oído que las especialidades locales son imprescindibles. Exactamente. Siempre es divertido sumergirse en la cultura gastronómica local. Tengo especial ilusión de probar algunos platos auténticos. Yo también. La comida callejera suele tener los mejores sabores. Hagamos una lista de cosas que debemos probar antes de nuestro viaje. Lección 5. Propuesta de negocio. He estado pensando en un nuevo proyecto que realmente podría impulsar nuestras ventas. Suena intrigante. ¿Qué te parece? Propongo que lancemos una campaña de marketing online dirigida al público más joven. Interesante.
¿Cómo planeas contactarlos eficazmente? Podríamos utilizar personas influyentes en las redes sociales para promocionar nuestros productos. Eso podría funcionar. ¿Has considerado el presupuesto para esta campaña? Sí, creo que podemos asignar una cantidad razonable sin gastar demasiado. Genial. ¿Cuál es el cronograma de lanzamiento de este proyecto? Creo que un plazo de 3 meses sería realista para obtener resultados iniciales. Lección 6. Experiencias gastronómicas deliciosas. Sí, la comida es deliciosa y me encantó cada bocado. Me alegra oír eso. Sin duda tendré que probarlo cuando vaya. Deberías, cada plato está repleto de sabor. Estoy deseando probarlo. ¿Alguna recomendación? Definitivamente prueba su plato estrella, es un favorito local. Me aseguraré de agregarlo a mi lista. No te arrepentirás. Es una de esas comidas que recordarás para siempre. Tengo muchas ganas. Explorar nuevos sabores es una de mis partes favoritas de viajar. Yo también. La comida nos conecta con diferentes culturas. Lección 7. Recopilación de objetos únicos. Me resulta muy gratificante coleccionar objetos únicos. De verdad que lo es. Cada pieza tiene su propia historia y significado. Exactamente. Le da un toque personal a tu espacio. ¿Coleccionas algo en específico? Sí, colecciono postales antiguas de todos los lugares que visito. ¡Qué colección tan maravillosa! Cada postal seguro que te trae buenos recuerdos. Sí, es como llevar conmigo un trocito de cada destino. Encanta. He estado pensando en empezar mi propia colección. ¡Qué idea tan fantástica! ¿Qué te planteas coleccionar? Lección 8. Soñando con islas. Siempre he querido visitar una isla remota, es como el destino de mis sueños. Suena increíble. ¿Tienes alguna isla en mente? Sí, he estado soñando con ir a Bora Bora. Las aguas cristalinas son impresionantes. Parece un paraíso. Los bungalows sobre el agua son tan pintorescos. Exactamente. Me imagino despertar con el sonido de las olas y hermosos amaneceres. Sería una experiencia muy relajante. ¿Piensas ir pronto? Espero ahorrar para un viaje el año que viene. También quiero experimentar la cultura. ¡Qué buena idea! La gastronomía y las tradiciones locales deben ser fascinantes. No puedo esperar a explorar la isla y conocer a los lugareños. Lección 9. Comunicación con los niños. He estado pensando mucho en la comunicación efectiva con mi hijo. Sí, a mí también me preocupa. Es fundamental para construir una relación sólida. Exactamente. Quiero asegurarme de que mi hijo se sienta cómodo compartiendo sus pensamientos. Eso es clave. La comunicación abierta fomenta la confianza y la comprensión. Intento escuchar activamente y responder con empatía. Genial.
Los niños necesitan saber que sus sentimientos son válidos. También creo que es esencial utilizar un lenguaje apropiado para la edad. Por supuesto, les ayuda a comprender mejor las conversaciones y a participar mejor en ellas. Siempre estoy buscando formas de mejorar mis habilidades de comunicación. Lección 10. Gestión financiera. Necesito comprender mejor la gestión financiera de nuestro proyecto. Es crucial para tomar decisiones comerciales informadas. ¿Cuáles son los aspectos básicos en los que debería centrarme primero? Comience por comprender la presupuestación y la gestión del flujo de caja. ¿Cómo creo un presupuesto que funcione para nosotros? Enumere todos sus gastos e ingresos proyectados y luego ajustelos según corresponda. Eso suena sencillo. ¿Y qué hay del seguimiento de gastos? El uso de software de contabilidad puede simplificar ese proceso significativamente. Estudiaré algunas opciones. ¿Alguna recomendación? Lección 11. El panorama del deporte profesional. ¿Sabías que hay alrededor de 3.000 puestos de trabajo en el deporte profesional? Impresionante. Demuestra lo grande que es la industria. Sí, y el hockey tiene la historia más larga y las mayores tradiciones. Por supuesto, este deporte ha evolucionado muchísimo a lo largo de los años. Me parece fascinante cuántas personas están involucradas detrás de escena. Yo también, desde el cuerpo técnico hasta los equipos de marketing, todos juegan un papel. Es sorprendente ver cuán apasionadas son las personas por sus equipos. Sin duda, el apoyo de la comunidad al hockey es increíble. Me encantaría aprender más sobre las diferentes carreras deportivas. Lección 12. Explorando la cultura y la historia. Me encanta viajar a lugares con sitios históricos y una cultura local vibrante. Suena genial. ¿Cuáles son tus destinos favoritos? Disfruté visitando Roma, la historia allí es absolutamente cautivadora. Me lo imagino. La arquitectura y el arte te dejarán boquiabierto. De verdad, cada rincón tiene una historia que contar. También me encanta cómo la cultura local contribuye a la experiencia de viaje. Sí, probar comidas y tradiciones locales lo hace más enriquecedor. Estoy de acuerdo. Es una forma de conectar con el lugar a un nivel más profundo. No puedo esperar a explorar más sitios históricos en mis futuros viajes. Lección 13. La historia de los Rangers de Texas. Leí sobre un grupo que compró el equipo de béisbol Texas Rangers hace años. Qué interesante. ¿Qué pasó después de comprarlo? Bueno, luego vendieron el equipo en 1998 y obtuvieron una ganancia de $14 millones. ¡Guau! ¡Qué buen retorno de la inversión! Realmente demuestra lo valiosas que pueden ser las franquicias deportivas. Por supuesto, el crecimiento de la popularidad del equipo debió haber sido fundamental. Sí, la participación de los fanáticos y el éxito en el campo son factores cruciales. Me encantaría aprender más sobre el lado comercial del deporte. Es fascinante cómo los deportes y los negocios se cruzan de maneras tan significativas. Lección 14. Búsqueda de cereales. Perfecto.
¿Viste si tenían mi cereal favorito en la tienda? Creo que sí. Vi un estante con un montón de marcas diferentes. ¡Qué buena noticia! No puedo empezar el día sin ella. Entiendo. Es bueno desayunar algo que te encanta. Exactamente. ¿Y tú, tienes algún cereal favorito? Me encanta la granola, es crujiente y está repleta de frutos secos y frutas. ¡Qué rico! Deberíamos comprobar si también lo tienen. Buena idea. Asegurémonos de incluir todo en nuestra lista. Sí, qué ganas de disfrutar de un rico tazón de cereal mañana por la mañana. Lección 15. Gestión del rendimiento. He estado pensando en cómo podemos mejorar nuestro sistema de gestión del desempeño. Ese es un aspecto importante para mantener una fuerza laboral productiva. ¿Cuáles cree usted que son los componentes críticos en los que deberíamos centrarnos? La retroalimentación periódica y las métricas de rendimiento claras son esenciales. Estoy de acuerdo. ¿Con qué frecuencia crees que deberíamos realizar evaluaciones de desempeño? Las revisiones trimestrales pueden ayudar a que todos se mantengan encaminados y motivados. Suena efectivo. Deberíamos incluir también autoevaluaciones. Sí, animan a los empleados a reflexionar sobre su propio desempeño. Genial. Preparemos una propuesta para el equipo directivo. Lección 16. Aventura fría. Ayer hacía tanto frío que nos dolían los pies. No me lo puedo creer. No esperaba que hiciera tanto frío. Un trozo de hielo flotaba junto a nuestros pies mientras caminábamos. Esta es una clara señal de lo helado que estaba. Lo sé, deberíamos haber usado calcetines más gruesos. Claro, la próxima vez estaremos mejor preparados para el frío. Pero siempre es una aventura, a pesar del clima. Cierto, me encanta cómo cada experiencia nos enseña algo. Planifiquemos nuestra próxima salida cuando haga un poco más de calor. Lección 17. Ideas de decoración del hogar. Creo que es una buena idea actualizar la decoración del salón. Estoy de acuerdo. También necesito cortinas y cojines nuevos para mi sala. Eso iluminaría mucho el espacio. ¿Qué colores piensas? Me inclino por los azules suaves y los blancos para lograr un aspecto fresco. Buena elección. Esos colores crean una atmósfera relajante. Exacto. Además, combinarán a la perfección con mis muebles. Deberíamos ir de compras juntos este fin de semana. Me encantaría. Será divertido elegir cosas juntos. Vamos a aprovechar el día y a almorzar después. Lección 18. Explorando opciones. ¿Crees que deberíamos unirnos a una visita guiada o explorar por nuestra cuenta? Depende mucho de nuestras preferencias. Las visitas guiadas pueden ser informativas. Cierto, pero explorar por nuestra cuenta nos da más libertad y espontaneidad. Exactamente. Me encanta la idea de descubrir tesoros escondidos por nuestra cuenta. Yo también, hay algo especial en encontrar un lugar fuera de lo común.
y podemos tomarnos todo el tiempo que queramos en cada lugar. Sí, analicemos los pros y los contras de ambas opciones. Buena idea. Podemos decidir según nuestro estado de ánimo ese día. Estoy entusiasmado por la aventura sin importar lo que elijamos. Lección 19. Esfuerzos humanitarios. La situación de la guerra es muy preocupante y la ayuda se retrasa. Sí, y los propios trabajadores humanitarios corren riesgos en estas situaciones. Es desgarrador pensar en las personas que necesitan ayuda. Me gustaría ver que se hiciera más por los afectados por el conflicto. Por supuesto, todo esfuerzo cuenta para brindar apoyo y alivio. Debería haber más cooperación internacional para garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios. Por supuesto, es fundamental priorizar el bienestar de quienes lo necesitan. Espero que más organizaciones se sumen para abordar estos desafíos. Sí, cada pequeña contribución puede marcar una diferencia en sus vidas. Lección 20. Planificación estratégica. Creo que necesitamos un plan estratégico sólido para nuestros próximos proyectos. Estoy de acuerdo. Una estrategia clara guiará a nuestro equipo con mayor eficacia. ¿Qué elementos clave cree usted que deberíamos incluir? Primero, necesitamos definir claramente nuestras metas y objetivos. Bien, ¿qué sigue después de establecer esas metas? Deberíamos analizar nuestros recursos actuales y las condiciones del mercado. Eso nos ayudará a identificar las brechas que debemos abordar. Exactamente. Así podremos desarrollar medidas prácticas para alcanzar nuestras metas. Este parece un enfoque integral. Lección 21. Recreación de charlas improvisadas. Extraño esas charlas improvisadas que solíamos tener. Sé exactamente a qué te refieres. Esos momentos fueron tan espontáneos y divertidos. ¿Tienes alguna sugerencia sobre cómo recrear esa sensación de conexión? Quizás podríamos reservar un tiempo cada semana para tomar un café informal o dar un paseo. Suena perfecto. Nos vendría bien ponernos al día con regularidad. Sí, nos daría la oportunidad de compartir lo que nos pasa. Me gusta la idea. Mantenerlo relajado hará que se sienta natural. Exactamente. Incluso podemos explorar nuevos cafés o parques cada vez. ¿Qué ganas tengo? Esas charlas siempre me alegran el día. Lección 22. Comprobación del tiempo. Hola, ¿qué tal el tiempo? Se ve muy bonito. Brilla el sol y el cielo está despejado. ¡Qué fantástico! Es un día perfecto para estar al aire libre. Estoy de acuerdo. Estaba pensando en dar un paseo más tarde. Gran idea. Quizás me una. El aire fresco siempre sienta bien. Sí, además, ayuda a despejar la mente. Claro, ¿tienes alguna ruta específica en mente? Pensé que podríamos pasear por el parque y disfrutar de las flores. ¡Qué bien suena! ¡Qué ganas de disfrutar de este tiempo tan bonito! Lección 23. Escritura emocional.
He estado leyendo sobre la escritura emocional y su impacto en el público. Qué interesante. Su objetivo es fomentar la acción, ¿verdad? Sí, realmente puede motivar a la gente a involucrarse en temas importantes. Pero he escuchado a algunos críticos acusar a los escritores de manipular las emociones. Es cierto, algunos piensan que puede ser demasiado dramático o sensacionalista. Hay una línea muy fina entre despertar emociones y ser explotador. Exactamente, la autenticidad es clave para causar un impacto genuino. Estoy de acuerdo. Los lectores pueden distinguir cuándo algo es sincero y cuándo es forzado. Es importante que los escritores equilibren la emoción con los hechos. Lección 24. Horarios de check-in en hoteles. ¿Sabías que la mayoría de los hoteles tienen un horario de check-in estándar alrededor de las 3:00 p.m.? Sí, me di cuenta. Está diseñado para darles tiempo de limpiar las habitaciones. Exacto, y la salida suele ser sobre las 11:00, ¿verdad? Sí, les da tiempo a los huéspedes para empacar y marcharse cómodamente. Pero a veces puede ser un inconveniente llegar temprano. Cierto, ojalá más hoteles ofrecieran opciones flexibles para el check-in. Eso definitivamente mejoraría la experiencia de los viajeros. Estoy de acuerdo. Siempre es un placer sentirse bienvenido desde el primer momento. Esperemos que en el futuro más hoteles se adapten a las necesidades de los huéspedes. Lección 25. Estilos de liderazgo. He estado leyendo sobre diferentes estilos de liderazgo últimamente. ¡Qué tema tan fascinante! ¿Qué estilos te han llamado la atención? El liderazgo transformacional parece eficaz para motivar equipos. Por supuesto, inspira a las personas a alcanzar su máximo potencial. ¿Qué hay del liderazgo autocrático? Sigue siendo relevante. Puede ser eficaz en situaciones de crisis donde se necesitan decisiones rápidas. Tiene sentido. ¿Cómo crees que deberíamos implementar estos estilos? Una mezcla de estilos puede ser beneficiosa, adaptándose a las necesidades del equipo. Estoy de acuerdo. Esto podría mejorar significativamente la dinámica de nuestro equipo. Lección 26. Tiempo de recuperación. No me siento muy bien, creo que necesitaré mucho descanso. Lo siento, puede que tarde un par de días en recuperarme. Sí, pero espero que no pase mucho tiempo antes de que me sienta mejor. Ese es el espíritu. Cuídate durante este tiempo. Lo haré. Planeo beber mucho líquido y dormir lo suficiente. Parece un buen plan. El descanso es crucial para la recuperación. Aprecio tu preocupación. Es bueno tener apoyo cuando uno se siente mal. Claro, si necesitas algo, avísame. Gracias. Si necesito ayuda, te contactaré. Lección 27. El desafío de la honestidad. Sabes, a veces me pregunto lo difícil que es ser completamente honestos con nosotros mismos y con los demás. Estoy completamente de acuerdo. La honestidad puede ser un verdadero desafío, especialmente cuando intentamos complacer a todos.
Exactamente. Parece que siempre hay que encontrar un equilibrio entre la sinceridad y la amabilidad. Sí, y encontrar tiempo para todo lo hace aún más difícil. Con nuestras vidas tan ocupadas, ¿cómo logramos ser honestos? Tienes razón. A menudo me encuentro conversando a toda prisa solo para terminar las cosas. Yo también. Parece que todos tenemos prisa, pero necesitamos bajar el ritmo para ser auténticos. Claro, quizás deberíamos reservar un tiempo específico para charlas sinceras. Suena genial. Una hora de honestidad podría ayudarnos a conectar mejor. De acuerdo, también nos daría la oportunidad de reflexionar sobre nuestros sentimientos sin distracciones. Lección 28. Paseos por el centro. A menudo camino desde mi casa hasta el centro del pueblo. Es una experiencia muy refrescante. ¡Qué bien! El centro suele estar lleno de actividad, ¿verdad? Sí, es la zona donde están todas las tiendas y cafeterías. Siempre hay algo que hacer. Me encanta ese ambiente. Hace que el paseo sea aún más agradable cuando ves a la gente bulliciosa. Exactamente. A veces, me detengo en mi cafetería favorita para tomar un café rápido antes de volver a casa. ¡Qué rico! Debería acompañarte algún día a dar un paseo y tomar un café. Sin duda, es una forma genial de desconectar y ponerse al día. ¡Qué ganas! El centro debe tener muchísimo que ofrecer. De verdad, planeemos un paseo juntos pronto. Lección 29. Periódicos estudiantiles. He estado leyendo sobre los periódicos estudiantiles y son bastante fascinantes. Por supuesto, son un importante campo de entrenamiento para la democracia. Sí, les dan a los estudiantes voz y la oportunidad de expresar sus opiniones. Estoy de acuerdo. Además, abordan temas relevantes para sus colegas. Es impresionante cómo abordan temas serios y al mismo tiempo son interesantes. Por supuesto, me parecen muy interesantes de leer, sobre todo las secciones editoriales. Igualmente, es fantástico ver a jóvenes escritores desarrollar sus habilidades. Exactamente. Aprenden a pensar críticamente y a presentar argumentos eficazmente. Espero que más escuelas sigan apoyando estas iniciativas. Lección 30. Servicio de centro de negocios. Me enteré de un nuevo centro de negocios que ofrece varios servicios. Sí, ofrecen salas de reuniones, espacios de oficina e incluso apoyo administrativo. ¡Qué práctico! ¿Cómo podemos beneficiarnos de sus servicios? Podemos organizar reuniones con clientes sin preocuparnos por la logística. ¿Y qué pasa con los costos asociados a estos servicios? Ofrecen precios flexibles, por lo que podemos elegir lo que se ajuste a nuestro presupuesto. ¡Qué buen enfoque! ¿Cómo empezamos? Deberíamos programar un recorrido para ver las instalaciones y discutir nuestras necesidades. Genial idea. Me pondré en contacto con ellos para más información. Lección 31. Sillas adicionales. Si pudieran traer algunas sillas adicionales a la reunión, sería fantástico.
Claro, puedo coger algunos del trastero. Eso realmente ayudaría, especialmente porque esperamos una mayor participación. Sí, sé lo importante que es tener suficientes asientos para todos. Exactamente. Hace que la reunión se sienta más acogedora y organizada. Me aseguraré de configurarlos antes de que lleguen todos. Gracias. Agradezco tu ayuda con esto. No hay problema. Se trata de crear un ambiente cómodo. Por supuesto, asegurémonos de que todos se sientan incluidos. Lección 32. Respeto a las normas de circulación. A la hora de conducir es fundamental respetar las normas de circulación. Por supuesto, la seguridad siempre debe ser nuestra máxima prioridad. Sí, y conducir a una velocidad segura es una parte crucial de eso. Exactamente. Ayuda a prevenir accidentes y a mantener la seguridad de todos. Algunas personas olvidan que obedecer los límites de velocidad no es solo una sugerencia. Correcto. Es importante que los conductores sean responsables y conscientes. Siempre me recuerda a mí mismo que debo mantenerme concentrado y evitar las distracciones. Qué buen hábito. Mantenerse atento marca una gran diferencia. Animemos a otros a adoptar también prácticas de conducción seguras. Lección 33. Aprendizaje de idiomas para viajar. Creo que algunas frases nos serán útiles durante nuestro viaje. Por supuesto, siempre es bueno saber algunas expresiones clave. Descargaré una aplicación de aprendizaje de idiomas para ayudarme a practicar. Suena genial. Las apps facilitan el aprendizaje. Sí, puedo practicar sobre la marcha, ya sea esperando o viajando. Además, escuchar la pronunciación será de gran ayuda. Exactamente. Me dará más confianza al hablar con la gente local. Yo haré lo mismo. Incluso podemos hacernos preguntas mientras aprendemos. Eso sería divertido. Hagamos un pequeño reto. Lección 34. Aventuras en volcanes. Cuando visité el volcán, presencié de cerca impresionantes flujos de lava. Por supuesto, suena a una experiencia increíble. Lo fue. Los colores y movimientos de la lava eran fascinantes. Me lo imagino. Sentiste el calor de la lava. Sí, fue intenso. Se sentía el calor incluso a distancia. Qué oportunidad única de ver el poder de la naturaleza en acción. De verdad que lo fue. Tomé muchísimas fotos para recordar el momento. Apuesto a que esas fotos son impresionantes. Deberías compartirlas conmigo. Lo haré. Es un recuerdo que quiero atesorar para siempre. Lección 35. Generación de gráficos para datos de proyectos. Necesito presentar algunos datos del proyecto, pero no estoy seguro de cómo crear gráficos. Es más fácil de lo que crees. ¿Qué software usas? Estoy usando Excel, pero no estoy muy familiarizado con sus funciones. No hay problema. Puedes empezar seleccionando tus datos y eligiendo el tipo de gráfico. Tiene sentido.
¿Qué tipos de gráficos son mejores para las presentaciones? Los gráficos circulares son excelentes para mostrar proporciones, mientras que los gráficos de barras son buenos para realizar comparaciones. Ya veo, debería añadir etiquetas a los gráficos. Por supuesto, las etiquetas facilitan la comprensión de los datos por parte del público. Gracias por los consejos. Lo haré hoy.